A la altura del puerto de Gamarra apostó con un agrimensor alemán que era capaz de despertar a las escrituras de la selva, cantando una romanza napolitana desde la barandana del capitán. Por poco no ganó. En las tinieblas del río se sentían los salteos de las garzas en los pantanos, el colecto de los animales, el pavor de los sábados tratando de soltar la tierra firme. Pero en la nota culminante, cuando se terminó el cantor, le rompieron las arterias por la potencia del canto. La dentadura postiza se le salió de la boca con el aliento final y se hundió en el agua. Cuando el buque tuvo que demorarse 3 días en el puerto de Terrafine mientras le hacían otra dentadura de emergencia, que quedó perfecta. Pero en la navegación de regreso, tratando de explicar al capitán cómo había perdido la dentadura exterior, el tío León VII aspiró a pleno pulmón el aire ardiente de la selva. Dio la nota más alta que fue capaz y sostuvo hasta el último aliento tratando de espantar los caimanes asoleados que contemplaban sin paladar el paso del buque, y también la dentadura nueva que se hundió en la corriente. Desde entonces tuvo copias de dientes en todas partes, en distintos lugares de la casa, en la gaveta del escritorio y en una de cada uno de los 3 buques de la empresa. Además, cuando comía fuera de casa solía llevar otra de repuesto en el bolsillo dentro de una cajita de pastillas para la tos, porque una se le había quebrado tratando de comerse un chicharrón en un almuerzo campestre. Temiendo que el sobrino fuera víctima de sobresaltos similares, el tío León VII le ordenó al doctor Ordanay que le hiciera una vez unas dentaduras, una de materiales baratos para uso diario en la oficina y otra para los domingos y días feriados, con una chispa de oro en la muela de la sonrisa, que le imprimiera un toque adicional de la verdad. Por fin, un domingo de Ramos alborotado por campañas de fiesta, Florentino Ariza volvió a la calle con una identidad nueva, cuya sonrisa sin errores le dejó la impresión de que alguien distinto a él se había ocupado en su lugar en el mundo. Esto fue por la época en la que murió su madre y Florentino Ariza quedó solo en la casa, en un rincón adecuado para su modo de amar, porque en la calle era discreta a pesar de que las tantas ventanas de su nombre hicieran pensar en demasiado ojos detrás de los visillos. Pero todo eso había sido hecho para que Fermina Daza fuera feliz, y por ellos lo sería, de modo que Florentino Ariza prefirió perder muchas oportunidades durante años más fructíferos antes que mancillar su casa con otros amores. Por fortuna, cada peldaño que escalaban las FC implicaba nuevos privilegios, sobre todo privilegios secretos, y uno de los más útiles para él fue la posibilidad de usar las oficinas durante la noche, o en domingos y días feriados, con la complacencia de los celebradores. Una vez, siendo primer vicepresidente, estaba haciendo un amor de emergencia con una de las muchachas del servicio dominical, él sentado en la silla del escritorio y ella encaballada sobre él, cuando de pronto se abrió la puerta. El tío León VII asomó la cabeza como si se hubiera equivocado de oficina y se quedó mirando por encima de los lentes del sobrino aterrorizado. Carajo, le dijo el tío sin la menor asombro. La misma vaina que tu papá. Y antes de cerrar otra vez la puerta con la vista perdida en el pasillo decía, y usted, señorita, siga sin pena. Le juro por mi honor que no le he visto la cara. No se volvió a hablar de eso, pero en la oficina de Florentino Ariza fue imposible trabajar la semana siguiente. Los electricistas entraron en lunes en el rompe a instalar un ventilador de aspas en el círculo raso. Los cerrojos llegaron sin anunciarse y armaron un escándalo de guerra poniendo un corrajo en la puerta para que pudiera cerrarse por dentro. Los carpinteros tomaron medidas sin decir para qué. Los tapiceros llevaron muestras de cretonas para ver si concordaban con el color de las paredes. Y la semana siguiente tuvieron que meter por la ventana, pues no cabía por las puertas, un enorme sofá matrimonial con estampados de flores casual. Y para todo aquel que protestaba tenía la misma respuesta: orden a la dirección general. Florentino Ariza no supo nunca si semejante intromisión fue la amabilidad del tío velando por sus amores descarriados o si era una manera muy suya de hacerle ver su conducta abusiva. No se le ocurrió la verdad, y era lo que el tío León VII lo estimulaba, porque también a él le había llegado la voz de que el sobrino tenía costumbres distintas de las mayorías de los hombres, y esto lo había tomado como un obstáculo para hacerlo su sucesor. Al contrario de su hermano, León VII, Loaiza había tenido un matrimonio estable que duró 60 años, y siempre se pareció de no haber trabajado en domingo. Había tenido 4 hijos y una hija, y a todos los quiso preparar para herederos de su imperio, pero la vida le deparó una de sus casualidades que era el uso corriente de las novelas de su tiempo. Pero nadie creía en la vida real. Los 4 hijos habían muerto, uno detrás de otro, a medida que escalaban posiciones de mando, y la hija carecía por completo de vocación fluvial, y prefirió morir contemplando los barcos de Hudson desde la ventana a 50 metros de altura.
Tanto fue así que no faltó quien pudiera, por cierto, la conseja de que Florentino Ariza, con su aspecto siniestro y su paraguas de vampiro, había hecho algo para que sucediera antes de casualidades juntas. Cuando el tío se retiró contra su voluntad por prescripción médica, Florentino Ariza empezó a sacrificar el buen grado de algunos amores dominicales. Se iba a acompañarlo a su refugio campestre a bordo de unos primeros automóviles que se vieron en la ciudad, cuya manivela de arranque tenía tal fuerza de retroceso que le había descuajado el brazo del primer conductor. Hablaban muchas horas. El viejo en la hamaca con su nombre bordado en los hilos de seda. Lejos de todo y de las espaldas del mar, en la antigua hacienda de los esclavos donde cuyas terrazas de armonía se veía por la tarde de crestas nevadas de la sierra. Siempre había sido difícil que Florentino Ariza y su tía pudieran hablar por algo distinto en la navegación fluvial, y siguió siéndolo en aquellas tardes demoradas, en las cuales la muerte fue siempre un invitado invisible. Una de las preocupaciones concurrentes del tío León VII era que la navegación fluvial no pasara a manos de los empresarios del anterior vinculados a los consorcios europeos. Este ha sido siempre un negocio de matacongos, decía. Si lo cogen los muchachos se lo vuelven a regalar a los alemanes. Su preocupación era consciente de una convicción política que le gustaba repetir aun cuando no viniera al caso. Voy a cumplir 100 años, he visto cambiar todo, hasta la posición de los astros en el universo, pero todavía no he visto cambiar nada en este país, decía. Aquí se hacen nuevas constituciones, nuevas leyes, nuevas guerras de 3 meses, pero seguimos en la colonia. A sus hermanos masones se le atribuían todos los males al fracaso del federalismo. Les replicaba siempre, la guerra de los 1000 días se perdió 23 años antes en la guerra del 76. Florentino Ariza, cuya indiferencia política rayaba los límites de lo absoluto, oía estas pararotas cada vez más frecuentes, con quien oía el rumor del mar. En cambio, eran tan predictor severo en cuanto a la política de las presas. Contra el criterio del tío, pensaba remediarse con la renuncia espontánea del monopolio en los buques de vapor, concedido por el Congreso Nacional a la Compañía Fluvial del Caribe por 99 años y un día. El tío protestaba. Estas ideas se las mete en la cabeza a mi tocaya Leona con sus novelillas de anarquista. Pero era cierto solo a medias. Florentino Ariza fumaba las razones en las que la experiencia del comodoro alemán de J. B. Elbers, que había estropeado la nobleza del genio en la desmedura de la ambición personal. El tío pensaba, en cambio, que el fracaso de Elbers no lo desmesuraba de la ambición personal. Se debía a sus privilegios y no a sus compromisos irreales que contrajo al mismo tiempo, y que había sido casi como echarse encima la responsabilidad de la geografía nacional. Se hizo cargo de mantener la navegabilidad del río, las instalaciones portuarias, las vías terrestres de acceso, los medios de transporte. Además, decía la posición viruela del presidente Simón Bolívar, no fue un obstáculo para echarse a reír. La mayoría de los socios tomaban aquellas disputas como pleitos matrimoniales en los que ambas partes tienen razón. La tosudez del viejo les parecía natural, no porque la vejez le hubiera vuelto menos visionario de lo que fue siempre, como solía decirse con demasiada facilidad, sino porque la renuncia al monopolio debía parecerle como botar a la basura los trofeos de una batalla histórica que él y sus hermanos habían librado solos en los tiempos heroicos contra los adversarios poderosos del mundo entero, así que nadie lo contrarió cuando amarró sus derechos de tal modo que nadie podría tocarlos antes de su extinción legal. Pero de pronto, cuando ya Florentino Ariza había rendido sus armas en las tardes de meditación de la hacienda, el tío León VII dio su consentimiento para la renuncia del privilegio centenario, con la única condición honorable de que no se hiciera antes de su muerte. Fue su acto final. No volvió a hablar de negocios ni permitió siquiera que le hicieran consultas, ni perdió un solo rizo de su espléndida cabeza imperial, ni un átomo de su lucidez, pero hizo lo posible porque no lo viera nadie que pudiera predecirlo. Los días que se iban contemplando las nieves perpetuas desde la terraza, meciéndose muy despacio en el mecedor de Penés, cuando a su mesita desde las criadas lo mantenían siempre caliente una olla de café negro y un vaso de agua de bicarbonato con 2 dentaduras postizas, que ya no se podían sino para recibir visitas. Veía muy a poco sus amigos y solo hablaba de un pasado tan remoto que era muy anterior a la navegación fluvial. Sin embargo, le quedó un tema nuevo, el deseo de que Florentino Ariza se casara. Se lo expresó varias veces y siempre de la misma forma. Si yo tuviera 50 años menos, le decía, me casaría con mi tocaya Leona. No puedo imaginarme una esposa mejor.
Florentino Ariza temblaba con la idea de que su labor de tantos años se frustrara a última hora por esta condición imprevista. Hubiera preferido renunciar, echarlo todo por la borda, morirse antes de fallar la Fermina Daza. Por fortuna, el tío León VII lo insistió. Cuando cumplió los 92 años, reconoció al sobrino como heredero único y se retiró de la empresa. 6 meses después, por acuerdo unánime de los socios, Florentino Ariza fue nombrado presidente de la junta directiva y director general. El día en que tomó posesión del cargo después de la copa de campaña y de champaña, el viejo León en retiro pidió excusa para hablar sin levantarse del mecedor e improvisó un breve discurso que aún más bien pareció una elegía. Dijo que su vida había empezado y terminaba con dos acontecimientos providenciales. El primero fue el que el librador lo había cargado en sus brazos, en la población de Tubarco, cuando iba en su viaje deslizado hacia la muerte. Lo había sido encontrar, con todos los obstáculos que le había impuesto el destino, un sucesor digno de su empresa. Al final, tratando de desmatizar el drama, concluyó: la única frustración que me llevo en esta vida es la de haber cantado en tantos entierros, menos en el mío. Para cerrar el acto, como no, cantó la aria del adiós de la vida, de Tosca. La cantó a la capela, como más le gustaba, y todavía con voz firme. Florentino Ariza se conmovió, pero apenas si le dejó notar en el temblor de la voz que dio con las gracias. Tal como había hecho y pensado todo lo que había hecho y pensado en la vida, llegaba a la costumbre sin ninguna otra causa que la determinación encarnizada de estar vivo, y en buen estado de salud en el momento de asumir su destino en la sombra de Fermina Daza. Sin embargo, no solo fue el acuerdo de lo que él acompañó aquella noche en la fiesta que le ofreció Leona Cassiani, lo acompañó el recuerdo de todas, tanto las que dormían en los cementerios pensando en él a través de las rosas que le sembraba encima, como las que todavía apoyaban la cabeza sobre la misma almohada en que él dormía al marido con los cuernos dorados bajo la luna. A falta de un deseo de estar con todas al mismo tiempo, como siempre que estaba asustado, pues aún en sus épocas más difíciles y en sus momentos peores había mantenido algún vínculo, por débil que fuera, con las intocables amantes de tantos años. Siempre siguió el hilo de sus vidas. Así que aquellas noches se acordó de Rosalba, la más antigua de todas, la que se llevó el trofeo de su virginidad, cuyo recuerdo seguía doliéndole como el primer día. Le bastaba con cerrar los ojos para verla con el traje de muselina y el sombrero de largas cintas de seda, meciendo la jaula del niño en la borda del buque. Varias veces en los años numerosos de su edad tuvo todo listo para ir a buscarla sin saber siquiera dónde, sin conocer su apellido, sin saber si era ella la que buscaba, pero seguro de encontrarla en cualquier parte de las florestas de orquídeas. Cada vez, por inconveniente real de la última hora o por una falla imprevista de su voluntad, el viaje se desplazaba cuando ya estaba a punto de lavar la tabla del buque, siempre por un motivo que tenía algo que ver con Fermina Daza. Se acordó de la viuda de Nazaret, la única con la que profanó la casa materna de la calle de las Ventanas, aunque no hubiera sido él sino Tránsito a Isa quien la hizo entrar. A ella le consagró más comprensión que a otra ninguna. Por ser la única que irradiaba ternura, le sobraba como para sustituir a Fermina Daza, aún sabiendo tan lerda en la cama. Pero su vocación de gata errante, más indómada que la misma fuerza de la ternura, le mantuvo a ambos condenados a la infidelidad. Sin embargo, lograron ser amantes intermitentes durante casi 30 años gracias a su divisa de mosqueteros, infieles pero no desleales. Fue además la única por la que gracias a Florentino Ariza dio la cara. Cuando le avisaron que había muerto y que iba a ser enterrada en caridad, la enterró en sus expensas y asistió todo solo al entierro. Se acordó de otras viudas amadas, de Prudencia Pietre, la más antigua de las sobrevivientes, conocida de todos como la viuda de dos, porque lo era 2 veces, y la otra Prudencia, la viuda de Arellano, la morosa, la que arrancaba los botones de la ropa para que él tuviera que desmoronarse en su casa mientras se les volvía a coser, y a Josefina, la viuda de Zúñiga, loca de amor por él, que estuvo a punto de cortarle la pirinola durante el sueño con las tijeras de podar para que no fuera nadie, aunque no fuera de ella. Se acordó de Ángeles Alfaro, la efímera y la más amada de todas, que vino por 6 meses a enseñar instrumentos del arco en la escuela de música y pasaba con él las noches de luna en la azotea de su casa. Como su madre le echó al mundo tocando las suites más bellas de toda la música en el violonchelo, cuya voz se volvía de hombre entre sus muslos dorados. Desde la primera noche de la luna, ambos le hicieron trizas de corazones con un amor de principiantes feroces. Pero Ángeles Alfaro se fue como vino, con su sexo tierno y su violonchelo de pecadora, en su transatlántico albendrado por el olvido.
En lo único que quedó de ella en las azoteas de la luna fueron sus señas de adiós en un pañuelo blanco que parecía una paloma en el horizonte, solitaria y triste como en los versos de los Juegos Florales. Con ella aprendió Florentino Ariza lo que ya había parecido muchas veces sin saberlo, que se pudo estar enamorado de varias personas a la vez y de todos con el mismo dolor, sin traicionar a ninguna. Solitario entre las muchedumbres del muelle, se había dicho con un golpe de rabia: el corazón tiene más cuartos que un hotel de putas. Estaba bañado en lágrimas por el dolor de los dioses. Sin embargo, no bien había desaparecido el barco de la línea del horizonte cuando ya el recuerdo de Fermina Daza había vuelto a ocupar el espacio total. Se acordó de Adriana Barón, cuya casa había pasado la semana anterior, pero la luz anaranjada de la ventana del baño le advirtió que le podía entrar. Alguien se le había adelantado, alguien, hombre o mujer, porque Andrea Barón no se detenía en minuciosas de esa índole en los desórdenes del amor. De todas las de la lista era la única que vivía en su cuerpo, pero no administraba a su antojo, sin gerente de plena. En sus buenos años había hecho una carrera legendaria de cortesana clandestina, que le valió el nombre de la guerra Nuestra Señora de Todos. Enloqueció de gobernadores y almirantes, vio llorar a un hombro a algunos poseedores de las armas y las letras que eran tan ilustres como se creían, y aun algunos que lo eran. Fue verdad, en cambio, que el presidente Rafael Reyes, no solo por la media hora apresurada entre los visitantes casuales de la ciudad, le asignó una pensión vitalicia por los reparto de dádivas de placeres hasta donde le alcanzó el cuerpo. Y aunque su conducta impropia era dominio público, nadie hubiera podido exhibir contra ella una prueba determinante, porque los cómplices insignes protegieron tanto como sus propias vidas, conscientes de que no era ella sino ellos los que tenían que perder el escándalo. Florentino Ariza había violado por ella su principio sagrado de no pagar, y ella había violado el suyo de no hacer gratis ni con el esposo. Se había puesto de acuerdo con el precio simbólico de $1 por cada vez, pero ella no lo recibía ni él se lo daba de la mano, sino que lo metían en el cochinito de alcancía hasta que fueron suficientes para comprar cualquier ingenio ultramarino en el portal de los escribanos. Fue ella la que atribuyó una sensualidad distinta a las lavativas que él usaba para las crisis de estreñimiento, y lo convenció de compartirlas y de aplicárselas juntos en el transcurso de tardes locas, tratando de inventar todavía más amor dentro del amor. Consideraba una fortuna que en medio de tantos secuestros aventurados la única que le hizo probar una gota de amargura fue la tortuosa Sara Noriega, que terminó sus días de manicomio en La Divina Pastora, recitando versos seniles de tan deformada obscenidad, que debieron aislarlos para que no acabara de enloquecer en las otras locuras. Sin embargo, cuando recibió entera la responsabilidad de la CFC, ya no tenía mucho tiempo ni demasiados ánimos para tratar de constituir con nadie a Fermina Daza. Los había insustituible. Poco a poco había ido cayendo en la rutina de visitar a las ya establecidas, acostándose con ellas hasta donde le sirvieran, hasta donde le fuera posible, hasta cuando tuviera vida. El domingo de Pentecostés, cuando murió Juvenal Urbino, ya solo le quedaba solo una, con 14 años apenas cumplidos y con todo lo que ninguna otra había tenido hasta entonces para volverlo loco de amor. Se llamaba América Vincuña, había venido 2 años antes de la localidad marítima del puerto. Padre encomendaba por su familia a Florentino Ariza, su acudiente, quien tenía un parentesco sanguíneo reconocido. La mandaba con una loca del gobierno para hacer los estudios de maestra superior como su patente y su baulito de hojalata que parecía una muñeca, y desde que bajó del barco de sus botines blancos y su trenza dorada, él tuvo el presentimiento atroz de que iban a manejar juntos la siesta de muchos domingos. Todavía era una niña en todo sentido, con sierras de los dientes y peladuras en las escuelas primarias en las rodillas, pero él vislumbró de inmediato la clase de mujer que había iba a ser muy pronto y la cultivó para que él, en un lento año de sábados de circo, de domingos de parques de helados, de atardeceres infantiles con los niños, que se ganó su confianza, se ganó su cariño, se la fue levantando de la mano con una suave astucia de abuelo bondadoso que hacía su matadero clandestino. Para ella fue inmediato, se le abrieron las puertas del cielo, estalló una eclosión floral que la dejó flotando en un limbo de dicha, y fue un estímulo eficaz en sus estudios, pues se mantuvo siempre en el primer lugar de la clase para no perder la salida del fin de semana. Para él fue el rincón más briagado de la Ensenada en su vejez. Después de tantos años de amores calculados, el gusto desabrido de la inocencia tenía el encanto de una perversión renovadora.